Sí, está rojo arriba, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar. Hemos estado comentando el libro de Amós, pero como estoy haciendo los videos de una manera cronológica, hoy vamos a arrancar con el libro de Joel. Dejamos a Amós ahí en el capítulo 5. De los 9 que son, nos faltan 4, pero hoy vamos a empezar estos 3 de Joel. Y aquí también usan un lenguaje muy parecido los dos, aunque Joel obviamente sabemos le está hablando a Judá y Amós a Israel. Y empieza con una devastación de la tierra por una langosta terrible. Y también este libro, que no tiene la fecha exacta de cuándo, algunos dicen que fue antes del exilio, otros que dicen después del exilio, porque nombra a los griegos, pero en la traducción realmente son los jonios. Y lo que se piensa que es antes es por los enemigos que tiene, que son del tiempo antes del exilio, ¿no? No menciona reyes porque se cree que era en el tiempo que Joiada estaba criando a aquel rey pequeño, ¿no? Entonces vamos a hablar, a meternos al libro, a los versos, estos 20 versículos que vamos a comentar el día de hoy, de este profeta que habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo, el cual lo vamos a ver de una manera quizás muy diferente a la que lo hemos visto o analizado o predicado. Porque muchas veces el asunto del Espíritu Santo lo manejamos de una manera muy emocionalista, muy experimental, corporal, donde hay una línea muy delgada entre el emocionalismo y el éxtasis mental, y muy criticado por muchas corrientes, no solamente teológicas, ¿no?, sino históricas. Entonces, empecemos. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es lo único que se sabe de este Joel, que su padre era Petuel. Entonces, ¿qué va a hablar? Las palabras de Jehová. Porque eso es lo que habla un profeta. No sus palabras, sino palabras que Dios ha depositado en él. El profeta puede decir que es su palabra en el sentido de que Dios se la reveló a él, pero son palabras que tienen el origen de Dios. Y esta es la presentación entonces, Petuel, que su nombre quiere decir ensanchado, abierto o boca abierta de Dios. No sabemos nada de él, pero lo que sí podemos ver es que Dios, por medio de su Hijo, sí ensanchó y perpetuó su nombre, ¿no? Qué importante es que la historia de nuestros padres sea gloriosa para poder nosotros también ser motivados por ella. En el caso mío, mi papá, que fue el primero que llegó al cristianismo y así llegó a nosotros, y fue el primer pastor, que eso lo estaré contando más adelante, cómo Dios me llevó al pastorado, ¿no? Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Le habla a los líderes, a los que tienen una influencia, le habla a los que tienen un renombre, porque ellos son los primeros responsables de que la iglesia esté bien o esté mal. Así se va a arrancar este profeta valiente. Pongan atención, es lo que dice el mensaje que voy a hablar, porque si Dios va a hablar, todos tenemos que oír. Todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? O sea, lo que Él les va a hablar a los jefes, a los líderes, les va a impactar, porque nadie ha visto lo que va a pasar desde que Dios los llamó, desde el tiempo de Abraham, de Moisés. Nadie ha visto eso. El ser humano estaba a punto de experimentar algo que los iba a dejar impactados, porque no había historia de esto en esa magnitud en la que lo iban a vivir. Entonces, los líderes debían de estar atentos. No podemos nosotros siquiera imaginar lo que viene para este mundo,
lo que Dios va a traer, sabemos que vienen juicios, pero no sabemos a qué nivel, no sabemos realmente lo que va a pasar por la magnitud de lo que viene en un futuro. Dios nos libre, Dios nos ayude a permanecer fieles a Él. De esto que va a pasar, le dice, le vas a contar a tus hijos y tus hijos a tus nietos. Hasta otras generaciones van a oír hablar de esto. Tanta fe y seguridad tenía este hombre que hasta en nuestros tiempos estamos hablando de eso, de lo que pasó, de lo que ellos se tenían que preparar para recibir, porque era un juicio que iban a experimentar de una manera terrible. Nuestros hijos beben de nosotros como nosotros bebimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nuestros nietos beberán. Entonces, pidámosle a Dios que lo que les demos de beber sea algo positivo, algo poderoso de las experiencias vividas. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, una plaga que iba a azotar horriblemente a Judá. Una plaga que, aparte de azotarlos, se iba a reproducir en todos los procesos de su naturaleza y iban a seguir explotándolos. Es como si llegaron estas orugas y podían hacer cierto daño, pero luego mientras había más orugas ellos se convertían en saltones y podían hacer más daño, y lo que iba quedando lo iban comiendo los demás. Como un niño que nace y puede beber leche, pero conforme se va reproduciendo y conforme va creciendo, él ocupa más alimento porque ya son más, porque se reproducen, y ocupa un alimento más sólido porque va creciendo, hasta que lo devoran todo, ¿no? Lo del refri. Esto es lo que iba a pasar con esta oruga, saltón, revoltón y langosta. Iban a llegar y devorar todo lo que había en Judá. Recuerden que las promesas para ellos eran literales totalmente. Entonces para ellos una devastación en su tierra prometida era pues lo peor que les podía pasar, ¿no? Así es el proceso del pecado, como este ejército maldito. Llega ese primer daño que te hace quizás no poner una atención, una alerta. A lo mejor, por poner un ejemplo, cruzas una mirada con una muchacha y no es tu esposa, y esa mirada es un pequeño daño porque luego te miras más. Al rato vas a sus redes sociales, la buscas en Facebook, la buscas en Instagram, la buscas en Twitter, la buscas en la X, la buscas en todo lo que manejes, en TikTok, en todo lo que haya. Le preguntas al chat GPT por ella, no sé, y ya después te das cuenta que el daño va aumentando. Al rato le manda solicitud, la acepta y se empiezan a decir cosas porque has dejado que la oruga, el saltón y el revoltón vayan consumiendo hasta que terminas en la cama con alguien que no es tu pareja. Así es el pecado. Usé ese ejemplo solamente para ilustrar de una manera, pero puede ser de otra forma. En un robo ves una cosa, te llama la atención, luego ves que está descuidado, se te olvida que no es tuyo, te acercas, ves que sí sirve, hasta que realmente lo robas. Así es el pecado. En el cristiano llega y empieza a devastar. Así es el enemigo, llega a tu vida y empieza a hacer que veas las cosas en la iglesia que en tu opinión no están bien. Empiezas a ver lo negativo, empiezas a dejar de orar, dejar de ayunar, empiezas a dejar de leer la Biblia, ya fallas constantemente, no eres tan puntual hasta que te devasta. Esta profecía que ellos iban a sufrir también se convertirían en ejércitos de hombres. Y la oruga, el saltón y el revoltón se refiere a los distintos ejércitos que los iban
a arrasar. Y ellos, el problema es que seguían dormidos, porque pensaban que no iba a pasar nada. Entonces viene Joel y les grita, les dice, despierten, porque estamos viviendo un sueño. Y el mensaje es aplicable a nosotros, en el tipo de iglesia que estamos haciendo. Y el Señor nos dice, despierten, y les dice, borrachos, porque están dormidos en sus laureles, están intoxicados en sus placeres, borrachos en su egocentrismo, en sus deleites, en sus desvíos, en su conformidad, en sus diversiones, en su falsa iglesia, en su religión externa o aparente, y dicen, despierten, porque la plaga viene y va a llegar. Llorad y gemid, o sea, dice, bramar, lamentarse. Todos los que beben vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Todos los que se la pasan en diversiones malsanas, en libertinaje, cuidado, porque ese gozo se les va a quitar, porque la carne nos lleva solamente a la muerte. El mundo está dormido sorprendentemente. Y cuando despierten del sueño es porque la plaga terrible los va a despertar. Y muchos cristianos cuando despierten es porque la plaga ya está devastando todo. Entonces, muchos pueden estar viviendo una pesadilla despiertos. Y así vive el mundo. Y el mundo entra a la iglesia con sus deleites y sus placeres. Y dice aquí que despierten y habla a los líderes, a los ministros, porque somos los que tenemos que tener ese cuidado de que esto no entre en la iglesia, pero pareciera que esto va a abundar. No debemos dejar entonces que los placeres y el conformismo nos duerman. Y luego les dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes, hablando de la plaga, son dientes de león. Y sus muelas, muelas de león. Es decir, van a triturar, están hambrientos. Y nada va a ceder ante su fiereza. Así es como el enemigo va a llegar y nos va a desbaratar si no estamos agarrados del único que lo puede derrotar, que es Cristo. Así, si estamos con nuestras aparentes formas de iglesia, nuestro aparente cristianismo, nuestra aparente espiritualidad, nuestra aparente efervescencia, nuestra aparente pentecostalidad, los dientes del enemigo son como león. Van a moler todo a su paso, lo van a triturar, si no estamos agarrados de la mano de Dios. Es decir, no nos va a bastar el cristianismo que estamos viviendo. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas, hablando del pueblo de Dios. Dice, la devastó totalmente, casi la dejó sin esperanza de renacer, porque el enemigo no juega. Él va a llegar y va a destruir. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. O sea, le dice el Señor, eres como una virgen que ni siquiera se ha casado, está solamente comprometida y te quedas vestida y, como dicen, alborotada. Imagínense el dolor más terrible que puede tener una señorita que no llega el marido por lo que sea. Eso es lo que el Señor está diciendo. Llora tú así. Llora en duelo por lo que viene. Qué tristeza nos va a dar, porque estos juicios de Dios van a ser terribles. Y Joel, este profeta, nos lo dice. Se lo dice a ellos, pero nosotros lo entendemos para nosotros. El mundo está dormido. La iglesia está dormida, que eso es lo más terrible. Los líderes, los pastores, estamos dormidos. Todavía nos andamos en competencias, en peleas teológicas, en razonamientos humanos, comparándonos, midiéndonos, queriendo ser como iglesias que solamente nos llama la atención su estatus de cantidad de miembros o de economía, porque estamos dormidos.
porque nos interesan más las cuentas que le podamos dar a los hombres que las que le tenemos que dar a Dios. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo. Vean esto, o sea, el diablo no está tan interesado en que desaparezca la religión. Él le basta con que la religión esté distorsionada. No le preocupa que haya un montón de iglesias mientras sean falsas. No le interesa que haya un montón de pastores si están vendidos al dinero. No le interesa que haya un montón de ministros si no son una llama de fuego, están apagados. No le interesa que haya un montón de músicos cristianos si no se guardan. No le interesa nada. Él no quiere que desaparezcan, simplemente quiere corromperlo. Ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo. Entonces dice la Biblia que desapareció porque en el tiempo de ellos el enemigo llegó y les quitó todo lo que era de Dios. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Cuando dice que ya no hubo ofrendas ni libaciones y que lloran los ministros, ellos no lloran porque les da tristeza que ya no se adora a Dios. Les da tristeza porque de ahí viven ellos y ya no van a tener. Esa es la verdadera tristeza. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres, porque ya había hambruna, ya no había sustento, ni para ellos ni para los animales. Ya no había nada, no había fuerzas, no había forma de ponerse en pie. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ya no va a haber sustento para ustedes, no van a ejercer su ministerio y no va a haber quien los ayude. Es un lamento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos en ese tiempo? Ponerse delante para que la casa de Dios siga adelante con un arrepentimiento genuino, porque la plaga está encima de ellos. Qué cosa tan terrible es lo que ellos vivieron. Terrible. Entonces, imagínense, no les iba a quedar ni para ofrecerle algo a Dios. ¿Qué tenían que hacer? Lo que hemos dejado de hacer. Proclamad ayuno, unirse todos en un sacrificio vivo. Convocada asamblea, analizar la iglesia, congregad a los ancianos, que los líderes vayan enfrente, que piensen lo mismo, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Dios. Todos unidos debemos de pedirle a Dios que nos ayude a hacer la iglesia que Él quiere, que Él necesita, por la que Él murió, la que Él instituyó, desde los pastores, ministros, diáconos, laicos, ayudas, coro. Todos debemos de estar en esta sintonía buscando a Dios en el mismo espíritu, porque las plagas son terribles. Este libro de Joel tiene que despertarnos a muchos para hacer una mejor iglesia, no una que entretenga, una que avance, una que hable del pecado y del arrepentimiento. Una iglesia que se goza porque cada vez son más. Somos 300, somos 400, somos 500, pero no hay arrepentimiento. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Amós ya había hablado de esto. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese día terrible, también dice él. Amós dijo, es un día que va a ser terrible. Y viene Joel y dice lo mismo. Día terrible. Y luego dice, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Porque todo les fue quitado. Le está hablando a los líderes y a los ministros, ya no lo podían hacer. Es como cuando llegó la pandemia. ¿Cuánta gente se encerró en sus casas y ya no hizo culto? Hablando de los líderes.
No había servicio, no había transmisiones, no había nada. Un día les daré el testimonio de los maratones que hicimos, de lo positivo y de lo negativo, de cómo lo hicimos, el equipo con el que lo hicimos. En esos testimonios que hago un día se los contaré. Pero hay quien cerraron la casa del Señor y ya no hubo nada. Solo pedían ofrendas en línea. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Quedó devastado todo. ¿Cómo gimieron las bestias? Porque también los animales sufrieron por la desobediencia del hombre. Como en el tiempo de Noé, que murieron todos nomás los que se subieron al arca. ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pasto? También fueron asolados los rebaños de las ovejas, imagínense. La misma creación, los animales, estaban padeciendo esto. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Debemos de buscar a Dios antes de que todo esté perdido, antes de que todo esté devastado. Ahorita alguien puede decir, ay no, qué trágico. No, no, es que el juicio de Dios va a venir. Y nosotros tenemos que despertar. Cierro este capítulo 1. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secarán los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Devastación total. Y todo porque ellos no se querían arrepentir ante el Dios de la gloria y querían seguir viviendo en el libertinaje, en el gozo personal. Amós ya les había dicho vacas de Basán. Y ahora viene este Joel y les habla del mismo terrible día de Jehová. Y aunque el pueblo estaba dividido, el mensaje era el mismo. Y es un mensaje muy aplicable para la iglesia de ahora. Debemos despertar, no conformarnos con la iglesia que vivimos, no conformarnos con la iglesia que nos enseñan en las redes, no conformarnos con la iglesia que todo es jolgorio, sino realmente esperar un derramamiento del Espíritu Santo en el contexto que es. De eso hablaré más adelante. Bendiciones para todos y espero que estos videos estén ilustrando tu vida, te estén guiando, te estén edificando y discipulando. Compárteselo al que tú sientas en tu corazón que esta palabra le va a beneficiar. Bendiciones para todos.